Bienvenidos a Scousers, otro puto podcast sobre el Liverpool, porque sí, somos conscientes de que la cantidad de medios y podcasts sobre el equipo red es ya inmensa, pero creemos que se puede comunicar diferente y por eso nace este proyecto. Antes de entrar más en detalle, quiero presentar al equipo que va a formar parte de Scousers en estos primeros meses. Desde Madrid, el ojeador del ojeador del ojeador del ojeador, el amigo al que le preguntas por el último canterano del Derby County que se ha ido cedido al Getafe y la mejor base de datos a la que acudir para saber a qué equipos anotó sus 2 goles de Premier, Ricky Lambert. Él es Coque. ¿Qué tal estás, Coque? ¿Qué tal, Diego? También soy ojeador, ¿eh? También. Dentro de todos esos datos que has dado, y no sé a quién le marcó Ricky Lambert, sobre todo con el Liverpool. Pues mira, lo he buscado para decírtelo. A Aston Villa y a Crystal Palace. West Brom, quizás, al Palace. Al Palace. Sí, bueno, pues encantado. Muy bien. Con muchas ganas de este proyecto, como has comentado, venimos a darle una visión diferente a lo que es toda la esfera en este caso del Liverpool, pero también iremos tocando evidentemente otros palos para analizar los rivales. Es un proyecto, yo creo que lo pasaremos bien, eso lo primero, y analizaremos la actualidad día a día del club al que todos apoyamos, tú y yo, y por supuesto el siguiente integrante del proyecto, del grupo. El siguiente integrante viene desde Lugo y tiene la arroba con más carisma de todo Twitter Liverpool. Si le das una foto de tu primera comunión, te hace un montaje en Canva de cómo será tu boda, y aunque tiene voz de no haber roto un plato, domina el género urbano que tanto miedo le da a tu abuela. Él es Alex Corton, a.k.a. Milnerismo. ¿Qué tal, Alex? ¿Es Alex Corton o Cortón? Cortón, cortillo de lado. Cortillo de lado, vale, pues fallo mío. ¿Qué tal estás, Alex? Pues muy bien, muy contento de empezar ya este proyecto que llevamos un par de meses pensándolo, que por fin estamos grabando ya y que se puede hacer realidad, y con un equipo de lujo contigo, que me imagino que te presentarás ahora, con Coque, y eso, lo que decía, un proyecto que nace con muchas ganas de hacer algo nuevo, siempre desde la humildad, pero que queremos llegar lejos. Pues sí, yo espero llegar muy lejos. Y bueno, quien nos habla es el One Hit Wonder del Pacatá en el extinto podcast de la media inglesa, colaborador en la sombra de la alineación indebida, llorón mayúsculo cuando pierde el Liverpool y más irregular con mi podcast personal que la campaña 2021-2022 del Everton. Soy Diego Blogbis en Twitter desde París, y esto es Scousers. Entonces, este primer podcast, la verdad, estamos todos de vacaciones, incluido el Liverpool, visto el primer amistoso que jugaron. Yo quiero pensar que estaban de vacaciones. Vamos a dejar un poco al lado del fútbol y vamos a centrarnos un poco más en quién somos y en por qué nos gusta el Liverpool. Entonces, la primera pregunta que os quiero lanzar, vamos por orden, por ejemplo, Coque, es ¿por qué el Liverpool? Porque somos 3 españoles y a los 3 nos fascina. ¿Qué tienes de equipo o cómo llegaste tú a este equipo? Sí, esta es una pregunta que entiendo que a los 3 nos han hecho en algún momento, tanto, sobre todo familia, que imagino que es con los que tenemos más trato cercano, pero cualquiera que sabe de nuestra pasión por el Liverpool nos pregunta que por qué. ¿Por qué el Liverpool? Porque un equipo que está a miles de kilómetros, imagino que cada uno pues ha llegado a esta situación de una manera diferente. Si queréis os cuento la mía. Sí, adelante. Sí, bueno, para poner en contexto, yo soy de Madrid, con una familia muy futbolera, tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid, con predominancia rojiblanca, hay que decir. Pero mi padre, como era pues abonado, tuvo el abono muchos años en el Santiago Bernabéu, tanto el euroabono para ir a los partidos de Copa de Europa como en los partidos de Liga. Y bueno, el Liverpool vino una vez a Madrid y yo ya había estado explorando durante un tiempo dónde estaba ese club, porque me llamó mucho la atención cuando se marchó de aquí, de España, y dejó la Liga a Fernando Torres. Yo al Liverpool y a la Premier no la conocía como tal, y una vez salió, pues hay que ponerse también en el año en el que fue esto. Yo tenía 7, 8 años. Fernando Torres dejó Madrid para irse a un club que dije yo, ¿dónde está esto? Lo típico, entras en Wikipedia, entras en YouTube, ves algunos vídeos, conoces a Gerard, conoces a Xabi Alonso en aquel momento, ves que tiene un entrenador español, a Rafa Benítez, te empieza a llamar la atención un poco, y pues a partir de ahí intuyo, no lo recuerdo muy bien, pero imagino que yo empecé a dar la lata en casa con el Liverpool con Torres. Tanto es así que me compraron la camiseta del Liverpool de Fernando Torres, de esa primera campaña. Y a raíz de aquello, pues como te comentaba, el Liverpool vino a Madrid, y mi padre, que solo tenía, pues evidentemente, yo iba mucho porque cuando compartes abono, el que se sienta al lado tuyo, a veces a un partido pues de liga contra un equipo menor, pues no acude. Pero a los de Champions, pues evidentemente el Bernabéu se llena, no había otra manera de entrar, y mi padre me cedió el abono, y yo recuerdo que con 9 años entré solito al Bernabéu, sin nadie, me senté en mi asiento y estuve, y aquí es donde yo creo que nació todo, estuve más tiempo
más que mirando el partido, que tampoco fue un partido muy atractivo, ganó el Liverpool 0-1 con aquel gol de Yossi Benayoun. Benayoun. Estuve más tiempo mirando la grada, recuerdo que lo tenía a mi derecha arriba, en ese sector visitante del Bernabéu. Estuve mucho tiempo mirándoles a ellos, pensando, escuchando lo primero las canciones, todo el ruido que hacían, y a partir de ahí pues tú vas diciendo, joder, esto es muy diferente a lo que yo he vivido hasta ahora, esto es muy diferente a lo que se vive en España, es otro tipo de fútbol y otro tipo de pasión, y a partir de ahí pues entiendo que también pues vas un poco informando, te vas intentando ver partidos que en aquel momento en mi casa era más complicado, pero los vas sacando donde sea y hasta hoy que evidentemente todo ha crecido mucho, se ha profesionalizado también en mi caso y bueno, sigue al Liverpool pues desde aquel entonces siempre de menos a más, pero hasta el día de hoy es lo que compartimos. Al final nos hemos lanzado este proyecto porque compartimos una pasión que va un poquito más allá del fútbol, que es una manera de entender la vida y de vivir, ¿no? De estar 24 horas al día, 7 días a la semana pensando en este club que es tan especial y que yo conocí pues de esa manera, entrando al Bernabéu con mi padre, en ese caso sin mi padre, pero con su abono, y disfrutando de una noche europea y escuchando todos los cánticos que tenía la afición del Liverpool aquella noche. Todo nació con Torres, que era lo contrario a estar en el Bernabéu, era lo contrario a lo que me había enseñado mi padre, ¿no? Era la estrella del Atlético de Madrid, que pronto se convirtió en la estrella del Liverpool, y por eso creo que en mi caso todo empezó con el niño, todo empezó con Fernando. Y que además en esa eliminatoria, si no me equivoco, mete un gol en el partido de vuelta, en aquel 4-0, en el que también marca un ídolo personal mío y que espero que se convierta en ídolo del podcast, que es Andrea Dosena, eh, que Que mete el cuarto siempre, y sí, que siempre me encanta dar este dato. Andrea Dosena, en esa semana, en el fin de semana le marcó al United y entre semana jugó contra el Madrid y le marcó al Madrid. No creo que le haya correcto, hecho muchos correcto. futbolistas, pero bueno, No, no, no. Al United también me acuerdo con la camiseta grisa que de aquella temporada eh, tan mítica. menuda ¿Tú te semanita, acordarás? menuda Bueno, o sea, semanita. yo tengo una semana así y cuelgo las botas después, ¿sabes? Que creo que es lo que hizo él, porque nunca más se supo de Andrea Dosena. Bueno, recientemente tuvimos esa semana gloriosa final de temporada en la que vencimos al Everton, al United, y luego no recuerdo cuál fue el tercer partido pendiente, pero fue una semana que tuvimos 3 partidos y fue soberbio. No sé si el último fue... Uf, no estoy seguro, no quiero lanzarme a la piscina, pero vamos, una semana en la que le ganas a United y Real Madrid, y además con esos resultados y con la épica de cómo venía todo después de esa eliminatoria, que el presidente del Real Madrid en aquel momento, que era un presidente interino, El dijo que, chorreo. que iban a chorrear al Liverpool y se fueron con la cara colorada de Se llamaba Liverpool. Boluda, que es presidente de Real Madrid, ¿no? Era el Sí, sí, sí. Boluda. Sí, increíble. Entonces tú, tu afición por el Liverpool también quedó muy marcada por el mítico anuncio de Nike Sí. de el brazalete decía que era un rojo, ¿no? Sí, es una historia muy buena, porque bueno, el anuncio es fantástico. El cántico que le hicimos aquí en Liverpool, yo creo que es uno de los mejores que he escuchado desde que apoyo a este equipo. Y es algo que perdura hasta el día de hoy, porque fíjate, en octubre yo me junté mucho con gente de Liverpool aquí cuando el equipo vino a Madrid para jugar contra el Atlético de Madrid en fase de grupos de la Champions League, y hablaba con un scouser, con una persona de allí de Liverpool, con la que hice, por cierto, el Tour del Wanda. Fue una experiencia bastante interesante. Sacó su banner, su pancarta y nos hicimos una foto con ella. Y me preguntaba él, me dice, tú que eres de aquí, que eres de Madrid, que sabes un poco más, ¿es cierto que cuando Fernando Torres estaba en el Atlético de Madrid, su brazalete por dentro tenía el You'll Never Walk Alone, tenía las siglas o las iniciales de nuestro cántico? Y no sabía qué responderle porque no sé si es mito o realidad, pero fíjate que es algo que a día de hoy se sigue hablando. Y bueno, Fernando Torres, que tuvo un paso relativamente corto por el Liverpool, para lo que podría haber sido, muy exitoso, sin títulos en cuanto a cantidad de goles, sobre todo momentos creados con esa dupla con Steven Gerrard, pero un paso corto, pero creo que dejó mucha huella, y hay gente que le tiene mucho cariño a Fernando todavía en Liverpool. Y no me quiero aventurar, pero Alex, ¿también la historia tuya con el Liverpool también quedó marcada por Torres o llegó antes o después? No, la mía llega un poco después y de hecho el protagonista, o el primer protagonista, vestía de rojo, pero otro rojo, que era el rojo del Manchester United. Y es que mi primer acercamiento al Liverpool yo creo que es por Paul Scholes. Si queréis, os explico un poco la historia. Por favor, porque yo me he quedado loco ahora mismo. Y es que recuerdo que esto, no sé si iba yo en sexto de primaria o en primero de la ESO, pero bueno, 12 años más o menos. Era un día que no había cole porque había huelga, y entonces yo por no quedarme solo me voy a la oficina de mi padre, que tiene allí como una sala, me quedé allí con el ordenador, y con esa edad, pues no sé vosotros, pero yo pues sabía buscar en Google, buscar en YouTube y poco más. Entonces, yo creo que como todos hacíamos, entro en YouTube y empiezo a buscar highlights de jugadores o mejores goles de no sé quién, top 10 goles de la Champions.
y de repente encuentro a un jugador pelirrojo que por lo que sea me gustan mucho sus highlights. Empiezo a ver vídeos de pases, de golpeos, de pull schools y a lo mejor me echo pues 1 o 2 horas viendo recopilatorios de este jugador del Manchester United. Yo me quedo muy sorprendido por lo que hace, pero en cierto momento, al lado del vídeo en YouTube, en sugerencias, pues me sale otro jugador que también parece interesante, que es Steven Gerrard. Y aquí, si Paul Scholes me gustó muchísimo, pues de Steven Gerrard me enamoré. No solo por su juego, que podía tener ciertas similitudes, sino porque parecía que cada gol, lo que pasaba alrededor, pues lo vivía mucho más. Parecía que la grada se iba a caer, no sé, a mí me transmitía mucho más. Entonces me intereso por qué equipo era ese que llevaba Steven Gerrard en el pecho. Yo sabía que era el Liverpool, pero de oírlo no sabía nada sobre su historia. Al final era un chico de 12 años que nunca había visto la Premier y empiezo a buscar en Google pues sobre el equipo. Empiezo a buscar información, encuentro los primeros blogs, como estos Anfi, por ejemplo, que de aquellas pues tenía un contenido muy interesante, con un blog recuerdo que se titulaba Keep of the Grass, que tenía un contenido que de aquellas me gustaba mucho. Y ahí es un poco como empiezo al Liverpool y a partir de ahí, pues cada semana empiezo a ver los resultados. Yo no tenía Movistar porque en mi casa a nadie le gusta el fútbol, no podía seguir los partidos. De aquellas no sabía ni siquiera ni buscar streams ni nada. Y yo pues cada semana buscabas los resultados o seguía el partido en el minuto a minuto escrito que hacían pues en la BBC o en la web de la Premier. Y sin ver ningún partido, a lo mejor tardó, desde que me considero aficionado de Liverpool, tardé un año en ver un partido, pero sí que cada fin de semana buscaba cómo iban los partidos, o durante la semana, pues en internet, en páginas o en foros, pues buscaba un poco la actualidad y así fue un poco como me acerqué por primera vez a este equipo. Dos cosas. La primera, me ha hecho mucha gracia que digas lo de como cualquier chaval que tuviera acceso a internet. Alex, tú eres un chaval muy bueno. Porque con esas edades, tu primer acceso a internet, poca gente va a ver highlights de fútbol. Y otra cosa es, o sea, tú eres del Liverpool porque YouTube, el algoritmo, te recomendó un vídeo de Gerrard y no de Frank Lampard, que igual iba también un poco en esa línea de jugadores, ¿no? Pues no sé, porque seguramente si entrara un vídeo de Frank Lampard, que seguro que también vi muchos en la época, pues lo que vi alrededor de Frank Lampard no me hubiera gustado tanto y como lo que pasaba en Anfield, ¿no? Porque al final Stamford Bridge, un campo muy bonito, pero que no tiene ni la mitad de ambiente que puede tener Anfield en las grandes noches. Y a lo mejor Frank Lampard, al igual que Paul Scholes, me hubiera gustado, pero no me hubiera cautivado tanto como si Steven Gerrard o cualquier otro jugador del Liverpool que me hubiera salido. Yo, la verdad es que mi inicio se parece mucho más al de Coque, porque, pero, bueno, de otra manera, yo no me gustaba el fútbol, yo pasé tranquilamente los primeros 12 años de mi vida sin saber absolutamente nada de fútbol. En mi casa mi padre apoyaba el Real Valladolid y pues yo estaba pegado un poco a los domingos de radio, de pasar con mi padre por Valladolid y él pegado a la radio a ver si descendíamos o qué pasaba. Y pues para mí el fútbol era, pues eso, una vez a la semana, ver si éramos de primera o de segunda al final de año. Y lo que pasó fue que en el Mundial 2002, que yo tenía 10 años, como mi familia vino a casa a ver los partidos del Mundial, y entonces era como, o sea, el fútbol empezó a ser, sobre todo el fútbol de la selección española, como algo más para vivir en familia, que es un poco como Coque con su padre y el Madrid. Y entonces luego ya, pues cada vez que había competición internacional, yo vivía mucho, o sea, yo lo vivía muchísimo, yo iba con España a tope. Entonces yo viví la catastrófica Eurocopa de 2004 en Portugal, el Mundial de 2006, que la fase de grupos de España es estratosférica, y la hostia contra Francia, creo que es en octavos, también lo es. Y claro, o sea, siguiendo a España, pues ves Xabi Alonso, Pepe Reina de segundo o tercer portero, Fernando Torres, Arbeloa, ves muchos nombres que te van sonando. Y luego pasó lo de Torres al Liverpool. Y entonces como que dije, joder, es un equipo en el que hay muchos españoles y tal. Y hubo un partido que para mí es esencial, que es una vuelta de octavos de final de Champions League entre el Liverpool y el Arsenal, que creo que queda 4-2 o algo así, pero que una intensidad... Yo me quedé a verlo porque lo estaba viendo mi padre en abierto en la tele,
y me quedé a verlo con él y me fascinó la intensidad de los dos equipos, pero sobre todo cómo empujaba Anfield y cómo empujó el Liverpool hasta el final y eso, reconocer a jugadores que yo ya conocía por la selección. Y a partir de ahí, pues empecé un poco, ya había internet en casa, entonces empecé un poco, pues eso, a seguir resultados y tal. Y hasta el día de hoy. Y lo que ha dicho un poco Coque y Alex, la verdad es que es un equipo que atrapa, que tiene una pasión, que cualquiera que seamos fans del equipo lo sabemos. Que yo no creo que sea solo apariencia, o sea, yo sinceramente no creo que sea solo apariencia, creo que el lema que ha cogido el Liverpool en los últimos años de Dismiss More sí que lo creo, que significa algo más que otros equipos. Y bueno, es lo que vamos a intentar transmitir también con este proyecto. Entonces ya resuelta la pregunta de cómo os hicisteis fans del Liverpool. Pregunta más bien turística. ¿Habéis ido alguna vez a la ciudad? Sí, yo sí tuve la oportunidad de ir hace unos años. Evidentemente, para los que vivimos lejos hay que comentar también algo, ¿no? Que no es lo mismo estar allí porque siempre hay un debate muy intenso en redes sociales sobre si es igual de especial vivir al Liverpool en la ciudad de Liverpool o hacerlo a miles de kilómetros de distancia. Evidentemente es Los, diferente. los overseas, somos llamados los overseas fans, Sí. ¿no? Los que vivimos lejos. Sí, y además a mí me ha emocionado mucho porque siempre he tenido ese sentimiento de saber que es especial, ¿no? Porque siempre se cuestiona mucho en redes sociales el tema de, bueno, deberías apoyar al equipo de tu ciudad, ¿no? Un equipo que esté cerca tuya, que no es incompatible, por cierto, porque tú has comentado que evidentemente no has perdido tampoco el sentimiento por el Real Valladolid, que al final es el equipo con el que empezaste a dar tus primeros pasos en el fútbol, pero siempre estás en redes sociales, ¿no? De que te cuestionan y te ponen en duda y dicen si a lo mejor estás un poco más por la moda, si estás por, no sé, por postureo, estas cosas que se comentan ahora en redes sociales, y lo hemos visto y me ha emocionado mucho las últimas fechas, los últimos días, porque el Liverpool ha jugado. No vamos a comentar mucho, tengo aquí al lado los papeles con los partidos analizados, pero no vamos a entrar en detalle porque es cierto que tampoco había mucha materia, no hay mucho donde agarrar para estar contento en algunos aspectos, pero bueno, el Liverpool ha jugado tanto en Tailandia, en Bangkok, como en Singapur, y la pasión que yo he visto en las gradas y los cánticos y la manera de vivir a miles de kilómetros, la misma pasión que tiene evidentemente la gente de Liverpool con el equipo de su ciudad, a mí me emociona muchísimo. Y eso que tenemos nosotros de vivirlo en la distancia también le da un valor, yo creo que incluso añadido, ¿no? Es una manera diferente, en algunos casos más complicada, porque cuando hemos empezado a entrar en este mundo, lo hemos comentado todos, que al principio no veíamos apenas partidos, no podíamos. Yo en mi casa, a ver quién le quitaba el mando a mi familia para quitar al Madrid o al Atleti y poner un partido de la Premier League, me hubieran castigado. Tal cual. Y entonces todos empezamos un poco así, mirando resultados, leyendo, viendo vídeos, realmente de una forma muy, no sé, digamos, muy extraoficial. Y ahora que lo podemos vivir, pues es muy especial, y que tenemos el poder para decidir cuándo verlo y cómo verlo es increíble. Yo tuve la oportunidad de ir a Liverpool hace unos años, fue en 2017. Fue nada más llegar Robertson y Salah. Fue de hecho el primer partido, todos imagino que intentamos ir en verano porque son las fechas que mejor nos coinciden para no tocar o con trabajo o con estudios. Y fui al primer partido de temporada en Anfield, que era la jornada 2 contra el Crystal Palace. Aquel 1-0 con un gol feucho de Sadio Mané, nuestro Sadio Mané, que ya no está con nosotros, está en Alemania. Y fue un partido, lo recuerdo, bueno, la experiencia general de estar en Liverpool fue increíble. Yo lo sigo comentando a día de hoy, hay gente que no me cree, pero yo me sentí en casa. No sé si por mi manera de entender tanto el fútbol como la vida. Tampoco diría tanto mis ideas políticas, pero sí un poco mi manera de vivir, muy tranquila, y estar allí fue como... Yo sentí que la ciudad me abrazaba, y especialmente cuando estuve en Anfield, que fui un día a hacer el tour y a ver el museo que está en el estadio, y al día siguiente fui al partido, me sentí como en casa, me sentí abrazado por toda su afición, y fue una sensación increíble. La experiencia, como te puedes imaginar, pues fue fantástica. El partido, ya te digo, no fue lo más atractivo del mundo, fue un partido feo. Ante el Crystal Palace, por cierto, de Frank de Boer, que duró nada y menos. No salió muy bien aquella experiencia en el sur de Londres, pero aquel sitio... Seis partidos, creo, ¿no? Vaya joyita de partido visto entonces. Uno de los 6 partidos de Creo Frank Sí, de que, Boer. creo que fueron menos 7 creo que incluso. fueron. ¿No? ¿No A mí fueron eso 4? Yo creo que fueron 4. de Premier me suenan que quizás 6 más uno de Copa de la Liga. No fue muy largo, la verdad. Y no le fue muy bien. Creo que además no marcó hasta el quinto o el sexto, hasta que volvió Wilfred Zaha, que en este partido, por cierto, no estuvo lesionado. Pero recordamos, por daros algún nombre random, jugó Loftus-Cheek en el Crystal Palace. Y en Liverpool, pues eso, era el debut en Anfield de Mohamed Salah y de Andy Robertson. Así que, bueno, fue especial. Luego a la serie también, pues, haces así un poco el amago, te quedas a ver si pillas a alguien. Vimos de cerca en Rechan a
Flanagan, recuerdo. Bueno, evidentemente las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero fue pues ese primer partido en casa, una temporada que acabó en Kiev, que acabó con una final de Champions y desde entonces pues han caído varios títulos. Así que no fui en mal momento y, como te digo, fue una experiencia tremenda. Y sí, lo confieso, lloré cantando el You Never Walk Alone y hay veces que me sigo emocionando en casa porque aunque llevamos muchos años y lo hayamos familiarizado, este club, como comentabas, tiene algo especial que no es ni artificial ni impostado. Hay un sentimiento muy fuerte que atrapa a la gente que apoya a este equipo. Dato, efectivamente fueron 4 de Premier League, 4 derrotas, ni un solo gol. Y una victoria en Carabao Cup contra el Ipswich 2-1, que ahí sí que marcaron. Le recordaba yo mejor, fíjate cómo tiene que estar la cosa. Y luego ya llegó, si no me equivoco, Roy Hodgson y fíjate, pues hasta ahora que ha estado hasta una temporada. Es que primera jornada que te metas 0-3 el Huddersfield es un buen debut para Fran de Boer. ¿Tú, Alex, has ido a Liverpool? Sí, yo he ido a Liverpool, pero la experiencia fue un poco diferente porque estuve en Anfield, pero no viendo un partido. Y al final, cuando fue en 2017 también. Aproveché el puente de las Letras Gallegas para ir y visitar un poco el fin de semana la ciudad. Y resultó que el Liverpool pues jugaba fuera, aunque jugara en casa, pues obviamente no tenía entrada, no iba a poder verlo, pero sí que estuve como 3 o 4 días en la ciudad. En uno de ellos pues me acerqué a Anfield, hice el tour, visité el museo, la verdad una experiencia que recomiendo. Y también recomiendo visitar Liverpool, porque no sé a vosotros qué os parece, pero yo creo que es una ciudad que no tiene grandes monumentos, más allá a lo mejor de las Tres Gracias, del Albert Dock y dos cositas más, pero sí que es una ciudad muy, muy agradable. Quizá en España pues sería algo similar, no sé, a Coruña, San Sebastián, ¿no? Una ciudad grande, pero tranquila, cercana al mar en los casos españoles, en este caso a un río, y bueno, también a un mar, pero la ciudad está situada en el borde del río. Yo creo que es una ciudad muy interesante para visitar, muy familiar y que puedes dar unos paseos muy, muy agradables. Y fríos. Y fríos. Bueno, Yo es que estuve en mayo y la verdad me tocó un tiempo de lujo. De hecho, nos acercamos allí a la playa de Crosby y una experiencia, la de ir a la playa en Liverpool, poco común. ¿Te metiste al agua? No, paseíto solo. Hay que mojarse en la vida, Ya, Alex. Alex, que eres del norte, por favor. Que tú Ya, tienes que estar del norte, acostumbrado. pero cientos de kilómetros más al sur aún, ¿eh? Que Pero tú en las playas de Galicia, ¿tú te puedes meter al agua? sí, te puedes meter. Y sales, o sea, y la circulación y eso bien, porque yo lo he intentado y imposible, ¿eh? Perfecto, pero bueno, tú como vallisoletano, el frío creo que lo conoces mucho mejor que yo aún, ¿eh? A ver, sí, yo todo lo que sea frío en meseta o en tierra, sí, pero lo que es frío marítimo ya lo llevo un poco peor, la verdad. Ese frío húmedo y sobre todo cuando te metes al agua que te corta la circulación, lo llevo bastante peor. Nada, Bueno, por seguir con el tema, yo sí que he estado 2 veces. Una como Coque hice el pack hotel, o sea, perdón, hotel, museo partido. Fue un partido de la temporada 18-19 contra el Fulham, que es 2-0, goles de Hostia, Salah y Shaqiri, con una asistencia que de Alisson. de Alisson. Sí, fue impresionante porque hubo como un gol anulado raro al Fulham. Sí. Entonces Alisson estuvo rápido, se la mandó a Salah y running on the win. O sea, fue un gol typical Salah, Sí. un gol muy típico de Salah, la verdad. Y luego he vuelto en la vuelta de los octavos de final contra el Benfica, ahora en abril. Entonces yo podré decir siempre que yo vi con mis ojos el primer partido de Darwin Núñez en Anfield, aunque iba con la camiseta rival, pero ahí queda la anécdota. Y la verdad es que mi impresión sobre la ciudad es que a mí, un poco como a Coque y Alex, me parece una ciudad muy abierta, muy tranquila y hay que incidir un poco en esto de muy tranquila porque últimamente se ha dado la impresión de que son unos salvajes. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que Liverpool es una ciudad, eso sí, también me da la impresión de que es una ciudad que vive a su ritmo, es decir, que todo lo que pasa alrededor, tanto en el país como, sobre todo en el país, se la sopla muchísimo, que ellos solo quieren vivir eso, pues eso, sus pintas en sus bares, ir a Anfield o al otro equipucho ese que hay por allí y que todo lo demás, no sé, yo la verdad es que esta segunda vez he ido un poco más, la primera vez fui como más a piñón, ¿no? Todo lo que sea Anfield y alrededores de Anfield. Esta vez he ido más un poco
a ver un poco más la ciudad, a acercarme a los docks, hice un par de museos, fui al Triángulo Báltico, que es una zona bastante, bastante guay. Y no sé, la verdad es que me da la impresión de que esa es una ciudad agradable incluso, en la que no sé si vivir, pero desde luego que si vas a ver un partido o que si pasas por ahí a pasar un fin de semana, no te vas a aburrir y no te vas a sentir como un extranjero sobre todo. Queda la anécdota de que, o sea, viví una noche de chiste, literalmente de chiste, porque acabé hablando en un bar con un sudafricano, un scouser, un americano y un español. Que es en plan de, esto es un chiste, ¿no? Y bueno, pues eso, no sé, me gusta mucho la ciudad. La verdad, cuento con volver a ir, a pesar de que Sí. la membership para este año no me ha sido agraciada con entradas. Pero bueno, yo cuento con volver a ir porque sí que me gusta mucho. Y bueno, y algún Por día, con- te corto un segundo, pero que algún día, pues si a la gente le interesa y nos lo piden, pues que podemos hacer un programa especial comentando un poco cómo llegar, qué ver, porque como decías tú, ahora que hablabas de los museos, por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero tienen allí en los docks el Museo de la Esclavitud, que es una pasada, y que a todo el mundo que vaya a Liverpool se lo recomiendo, y eso, algún día pues podemos comentar qué hacer allí, incluso sitios cercanos que poder visitar, porque realmente merece la pena. Estoy muy de acuerdo, porque bueno, además eso viene un poco ligado al nombre del proyecto, ¿no? Eh, Siempre he querido que el chiste es más divertido cuando no se cuenta el porqué, pero, pero bueno, o sea, lo de llamarnos Scousers es un poco porque la gente allí se llama en inglés Scousers y bueno, pues en España, cualquiera que haya aprendido idiomas en España sabe que tendemos todos a añadir la E al principio. Entonces, para los que sentimos un poco que Liverpool es parte de nosotros y que somos españoles, no había otra mejor definición. Y por eso somos Scousers. Y entonces, por preguntaros una. Bueno, creo que el primer ídolo de cada uno lo habéis dicho. Creo que Coque Torres y Alex Gerard, ¿no? Más o menos. Sí, Sí, el que me llevó al Liverpool, Torres. Y bueno, yo ya la miraba aquí, evidentemente, lo que había hecho con la selección. Era un icono y yo, bueno, no lo he comentado antes, pero a mí me llamaba mucho la atención porque yo tenía el pelo como él. O sea, yo tenía pelo fregona, Ah, rubio, largo. Y claro, ver a Torres en la tele era no verme a mí, ojalá, pero era ver a alguien que se peinaba como yo y me llamaba mucho la atención. Y luego sí, lo que comentaba Alex, evidentemente ya vas explorando, vas abriendo mundo y al primero que descubres siempre es a Gerard, es un futbolista que es que Alex lo ha explicado muy bien, representa muy bien lo que era Gerard porque representaba y ilustraba lo que era tanto Liverpool como su ciudad y su gente y el carácter que tiene el club. Es algo más especial. Tampoco quiero decir que el resto, porque respeto mucho los sentimientos de los demás y otros clubes, pero evidentemente Gerard para el Liverpool y en muchos momentos lo ha llevado a cuestas él, era otro nivel, es otro nivel de sentimiento. Y eso es lo primero que descubrimos, yo creo que la mayoría, a Gerard. Luego a partir de ahí, pues evidentemente muchos españoles y muchos ídolos a lo largo del camino, sobre todo en esta plantilla, en la de ahora, porque tenemos, bueno, yo estoy enamorado de muchos de ellos y creo que los vamos a recordar con el paso de los años. pues, ¿sabes cuál es? Mi primer ídolo es un poco como te pasa a ti con el pelo, pero a mí me pasa con el apellido. Yo me quería comprar una camiseta del Liverpool y mi padre me dio un buen consejo que es, a ver, te apellidas Alonso, cómprate la camiseta de Xabi Alonso, que pase lo que pase, si se va, tú siempre vas a ser Alonso y siempre vas a ser del Liverpool. hombre inteligente tu padre. Y Sí, sí. sí, la verdad es que fue muy buen consejo porque justo esa temporada, la temporada siguiente se fue al Real Madrid. Entonces fue como, bueno, al menos me he puesto Alonso, ¿sabes? No me he puesto Sterling, no me he puesto... Uy, No me he Dios. Ya puesto... hablaremos de Joder, Sterling. sí, sí, hay que hablar de Sterling. Si me hubiera puesto Torres, yo creo que me habría jodido bastante, la verdad, porque la marcha de Torres es uno de los recuerdos más... de los primeros recuerdos jodidos, porque luego vendrían muchos más, aquellos años de los primeros Yankees que hubo en Anfield. Que bueno, luego con perspectiva, cuando lees un poco sobre cómo fue y tal, perdonas al jugador. Yo a Torres le tengo muchísimo cariño y creo que la rabia que tuvimos todos un poco de joder que ha sido el Chelsea, una vez quedó explicado el porqué, yo creo que el jugador nada que decir en su contra. Pero bueno, sí, mi primer ídolo yo diría que fue Xabi Alonso, que es curioso porque Xabi Alonso tengo camisetas de España, del Liverpool, del Bayern de Múnich y por lo que sea, de ese equipo en el que estuvo entre el Liverpool y el Bayern no cayó camiseta. Y de Yo la esa Ibar la tengo. tampoco, ¿no? Y Yo esa la tengo. esa la tienes. Sí. Yo es la única que no. Y de hecho, el gol que más me ha dolido ver a Xabi Alonso celebrar es ese que saltó con el traje, creo que fue durante la décima. Sí, en la final de Lisboa contra el Atlético. Sí, sí, tengo grabada la imagen de él con traje saltando a celebrar un gol. Sí, para mí, por cierto, ahora que hemos hablado de él, para mí uno de los mejores centrocampistas
diría incluso de la historia del fútbol, pero vamos, de la historia del Liverpool seguro. Vamos, a mí el nivel que dio siempre y que, no sé, me parece que se le suele infravalorar mucho cuando se hacen estos recopilatorios de los mejores centrocampistas de la historia de la Premier. Suele pasar muy desapercibido lo que hizo Xabi Alonso, la verdad. Ya por si queréis seguir hablando un poco de ídolos, pues yo he tenido 3 grandes ídolos. Uno era Steven Gerrard, éxito absoluto. El segundo, pues ya mi arroba en Twitter lo indica, @minerismo, pues por lo que sea, puede ser por James Milner también. Creo que ídolo absoluto, que se va a retirar como una leyenda, pero en el medio hay uno que también para mí era un ídolo, pero que no ha tenido tanto éxito, aunque para mí era un jugador que fue, lo recordaréis, Emre Can. Yo era un absoluto enamorado de Emre Can. Sí, sí. A mí Bueno, vamos a entrar mucho tampoco en el tema Chan, porque... O sea, en su salida, digo, que a mí me molestó bastante los comentarios que hizo antes de marcharse. Y luego acabó, su último partido fue la final de Kiev, entró como suplente en ese partido contra el Real Madrid. Sí, Siempre creí que iba a dar más en o sea, no solo al Liverpool, que en general cuando se fue, ¿a dónde se fue primero? Se fue a la Juve primero, A la ¿no? Juve, sí. sí. Yo creí de verdad que había un futbolista que iba a explotar y bueno, si no me equivoco, un año después de aquello, incluso la Juve le deja fuera de la plantilla para la Champions. Sí, la Juve yo recuerdo que le llegó a usar como carrilero en aquel partido contra el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal. Y aquí, de hecho, es el tema posicional, que yo creo que además siempre echan unas vueltas a lo largo de su carrera tremendas. Aquí fue lo primero que le dio un poco de dolor de cabeza a los entrenadores. El tema de dónde usarle, porque recuerdo que tampoco funcionaba especialmente bien como pivote posicional, donde juega Fabinho. Y al final fuimos descubriendo en el interior que llegó, yo creo, el pico alto de Emre Can en el Liverpool es de un nivel considerable, considerable. Sí, y recuerdo también que creo que fue Rodgers que lo usó incluso en una defensa de 3 centrales. Recuerdo Sí, algún partido que jugó ahí. sí, Y yo creo que es un jugador que, bueno, ya hablaremos de jugadores, pero yo creo que es un jugador que pasó con más, que es que fue un poco maltratado por la afición. Creo que pasó algo parecido, por ejemplo, con Gigi Wijnaldum, que son jugadores que realmente tuvieron un nivel alto y que cierto sector de la afición, pues, daba igual un poco su rendimiento, que siempre había palos para él. Yo por lo menos es la sensación que tengo. Sí, pero bueno, también la marcha de Emre Can, yo lo pienso como el final de un capítulo que empezó también con la marcha de Coutinho y la marcha de Sterling y la marcha de Suárez, ¿no? Fue como el último jugador que no creyó en el proyecto. Lo cual es sí, bastante curioso sí, sí. porque o sea, Emre Can literalmente, como ha dicho, que jugó una puta final de Champions con el Liverpool, que es en plan de, tío, qué mejor señal de que este proyecto va hacia arriba. Y yo creo que el Liverpool quería renovar, pero bueno, Sí, bueno, mira, como ha ya que dicho... hemos entrado, pues esto es algo que la gente no lo recuerda. A mí es lo que me escuece del todo este tema. Es que recuerdo que una entrevista, porque él estuvo lesionado los últimos 2 meses y medio de competición. Es Sí, decir, sí, larguísimo, larguísimo, me pero acuerdo de eso, sí. de hecho, si Entra no de me equivoco, suplente. claro, el partido en el que regresa de su lesión es Kiev, yo creo. O sea, si no me Sí, equivoco, tenía que comprobar datos y tal. sí, Pero da sí una que entrevista en ese tiempo en el que estaba lesionado, da una entrevista y da una frase que evidentemente luego la piensas y dices, bueno, tampoco es para tanto. Pero en ese momento a mí me escoció que fue que quería irse a un equipo grande. Es como, vale, estás en Liverpool, sabes que estás en Liverpool, ¿no? Sabes que este es el equipo más laureado de la historia del fútbol inglés, sabes que es el que más Copas de Europa tiene en este país, es uno de los grandes. Entonces, negar que el Liverpool es élite europea es estar muy desubicado y por eso yo o sea, no sentí que se marchara, no lo sentí como doloroso. Pero sí que es cierto que si se hubiera quedado, pues a lo mejor estaríamos en otro punto ahora mismo de este trayecto con Jurgen Klopp, porque hay que recordar que el verano en el que perdemos la final de Champions contra el Real Madrid, el primer refuerzo es en su posición, es la posición de Emre Can y es Fabinho. sí. Entonces, bueno, tampoco podemos quejarnos. De hecho, Fabinho llega solamente 2 días después. Recuerdo que la final se pierde un sábado y Fabinho llega el lunes, y para mí es quizá el comienzo de este nuevo Liverpool que aún tenemos hoy en día, y esperemos que dure mucho más. ¿Creéis que estamos viviendo una época de estas? Bueno, o sea, una pregunta bastante retórica, pero yo creo que sí. Voy a reformularla. ¿Cómo os sentís sabiendo que estáis viviendo una de esas épocas de la que la gente hablará dentro de años, dentro de muchos años, del Liverpool? Porque todos hemos escuchado a la gente hablar de Shankly, de Paisley, pero nosotros estamos viviendo la era Klopp, que igual en cuanto a títulos que se han podido ganar, pues hay esas dos premios por un punto, las dos finales de Champions, es decir, que podría haber incluso brillado más, pero que los que la estamos viviendo somos conscientes de, primero, lo difícil que es llegar hasta aquí, y segundo, que se han perdido por fine margins, ¿no? Por diferencias muy pequeñas, que el Liverpool ha peleado todo hasta el final siempre. Y creo que
sobre todo nosotros que hemos visto a Balotelli, que hemos visto a los Benteques, a los Xavis galeses, Joe Allen, que venimos de este recorrido, o sea, creo que todos nos lo merecíamos y no sé vosotros, pero yo me siento muy afortunado de estar viviendo esto. Y cuando renovó Klopp a mitad de temporada, yo lo celebré como si fue. Bueno, y cuando ha renovado Salah ahora, lo he celebrado casi como títulos. Dale tu Claro. toque. No, sí iba a comentar eso, que podemos echar la vista atrás y ver lo que no hemos ganado, pero queda era Klopp, ¿eh? Quedan años por delante para disfrutar y para ganar, que yo creo que se van a ganar seguro. Vamos, pongo la mano en el fuego a que el Liverpool con Klopp, yo confío en que una Premier al menos más y pelear alguna Champions seguro. Bueno, y hacía antes Diego referencia a este lema que tiene ahora el Liverpool de This is more, y yo creo que al final a todo el mundo le gusta ganar títulos, pero en parte de este This is more está que al final puedes ganar el título, puedes perderlo por un punto, pero esto significa más y el viaje que hemos vivido es espectacular. Al final, esta temporada no hemos ganado el título o la anterior, pero el viaje ha sido muy divertido y nos lo hemos pasado realmente bien. Incluso en temporadas en las que las cosas no han salido bien, como la de las que nos metemos en Champions al final de todo, pero el viaje lo hemos disfrutado con los goles de Alisson, de cabeza o con otros muchos momentos que al final pues, han sido momentos increíbles. Sí, bueno, incluso lo de Disney's More, creo que está de acuerdo conmigo. Él y yo hemos vivido un episodio hace muy poco que representa esto. Creo que vino a París, yo vivo en París, y los dos estábamos en la fanzone de Liverpool cuando estaba pasando en el estadio lo que estaba pasando. Y yo lo he hablado con Coque, entonces yo sé que su sentimiento fue el mismo, pero cuando el partido empezó, era como estar en otra. O sea, era como. Estoy viendo el partido, pero no estoy viendo el partido. O sea, era como. Ha estado a punto de pasar otro Hillsborough. La gente alrededor sabe que ha estado a punto de pasar otro Hillsborough. La UEFA ha mentido en el mensaje que ha enviado, porque estaban enviando un mensaje que nosotros en la puta fanzone sabíamos que era mentira. O sea, era muy raro. Y con estas semanas, yo no sé tú que estuviste aquí, yo estas semanas cuando han ido saliendo la verdad, cuando han dimitido al prefecto de aquí de París y todo, que es como que poco a poco se va haciendo justicia o se va esclareciendo un poco, que mira, haber ganado la Champions habría estado genial, pero yo la verdad lo digo desde el punto de vista de que me jodió muchísimo perder la final, pero con un poco de perspectiva, creo que lo más importante para la ciudad y para el equipo es casi que no pasa una tragedia y que ahora mismo ya se sepa que fue culpa de la policía francesa y de la organización y no del Liverpool. Porque esta es otra cosa que siempre se dice de los Scousers, que todo lo que nos pasa es, o sea, que todo lo que les pasa es culpa suya porque son unos animales y tal. Y no faltó el bobo ya de turno, que si ponías la palabra Scouser el día de la final, todo el mundo diciendo, o sea, diciendo no aprendisteis de Hillsborough, o sea, que hay gente que todavía compra el discurso y están aprovechando lo que estaba pasando en la final como para echar más mierda. Entonces, eso, pues This Means More, no pasó nada, no ganamos la Champions, ¿qué se le va a hacer? Y al año que viene, o sea, este año que empieza y que para eso estamos aquí nosotros, para contarlo y vivirlo juntos. Sí, y comentábamos antes que tendremos tiempo de hablar de lo que es la ciudad de Liverpool, pero también imagino que le dedicaremos algún, no sé si podcast o algún rato en algún podcast, algún tramo a hablar de lo que es Liverpool como ciudad, o sea, como desde el ámbito sociocultural, desde el ámbito político incluso, lo que ha sido la ciudad, la clase trabajadora y lo que es el club, porque de esto se ha empapado el club y nosotros ahora en esta época reciente nos ha tocado vivir esto de París, que fue muy desagradable, que como comentabas, en el momento ya no es que lo supiéramos por arte de magia, sino porque nos conocemos entre nosotros, sabemos qué tipo de personas somos y luego, pues evidentemente, lo que te comentaba cuando nos vimos en persona, Diego, que claro, tú estás al final rodeado de gente de Liverpool, están ellos con el móvil, tú estás con tu móvil viendo tu timeline español diciendo los ingleses la lían y ellos te están hablando con gente del estadio que le está contando todo, familiares, amigos, conocidos, que te están diciendo lo que está pasando de verdad y que están pasando verdadero miedo. Y eso también ha sido parte de la historia del Liverpool, ¿no? El tener que pelear contra, pues tampoco quiero decir contra todo y contra todos, pero muchas veces ha tenido a todo el mundo en contra, ¿no? Y cuando el Liverpool pues sufre evidentemente ese desastre de Hillsborough y el desastre de Heysel, que también fue muy desagradable, y a los clubes ingleses los meten un castigo y los eliminan de competiciones europeas durante 5 temporadas, aunque en aquel momento fue una sanción indefinida, o sea, no se supo que iban a ser 5, luego la levantaron, pues evidentemente todo el país miró a Liverpool y todos culparon a Liverpool y
Pues fíjate, ¿no? Al final todo eso desencadenó en la transformación del fútbol, en la nueva Premier League y en una época mucho mejor en la que la gente, pues, hay mucha gente empeñada en no pasar página y siguen diciendo, pues, o te recuerdan lo de Hillsborough o dicen always the victim, ¿no? Nunca es vuestra culpa, siempre es culpa de la policía, de no sé quién. Y es desagradable, pero también es parte del Liverpool y también parte de la experiencia de ser aficionado al Liverpool es trascender en estos apartados y pelear por la verdad en casos en los que sabemos que está de nuestra parte. Porque en este caso de París, y creo que es un buen momento para decirlo, es importante que no levantemos la mano. Es importante que esto siga siendo noticia, que los nombres de aquellos que mintieron para ensuciar el nombre del Liverpool siga estando en nuestras redes sociales, que sigamos, como dicen allí, aireando estas noticias, que sigamos compartiendo el trabajo de periodistas que están cubriendo la información y la verdad de lo que fue una noche pues complicada. Deportivamente lo primero, porque pierdes una final de Champions, pero evidentemente hay cosas más importantes que el fútbol en la vida. Y aquella noche pudo acabar muy mal, afortunadamente acabó bien, pero no deberíamos permitir que se siga ensuciando el nombre del Liverpool y el nombre de todos los aficionados de este club. A mí hay una frase, Totalmente de acuerdo. a mí hay una frase que Sí, me gusta Alex. mucho, que incluso durante tiempo se cantó en Anfield, que es "We are not English, we are Scouts". Y yo creo que es una frase que tiene mucho de verdad, porque al final muchas veces se habla del aficionado inglés, pero yo creo que el aficionado de Liverpool no tiene nada que ver con ese, por lo menos en su gran mayoría, con ese aficionado de inglés que lo hemos visto, por ejemplo, viajando en Eurocopas y en Mundiales, reventando terrazas en Marsella o borrachos como cubas en las calles de Polonia. Yo creo que el aficionado del Liverpool es muy diferente y yo creo que los Scousers son muy diferentes a ese tipo de aficionado que suele ser más de otras zonas. Y a mí, como aficionado de Liverpool, pues me molesta cuando sale en el telediario un desplazamiento de aficionados ingleses, o concretamente aficionados de Liverpool, y se les cataloga como Hooligans, 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 son todos cuando hooligans. realmente pues, los que conocemos un poco lo que rodea el club, la gente que vive en la ciudad, pues sabemos que es bastante diferente, ¿no? Yo creo que esto es algo que desde este podcast, pues, ya que tenemos un poquito de conocimiento sobre eso, pues también tenemos que hacer por clarificar un poco esta imagen de la gente que vive en la ciudad. Sí, y una cosa importante, iba a decir, que quede claro, en plan que evidentemente somos del Liverpool y somos parte de esa afición, pero tampoco se puede proteger todo. Es decir, cuando el No, no, Liverpool no, o claro, su gente haga algo mal, se va a decir. Es decir, nosotros Sí, 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 o sea, eso simplemente... quiero también que quede claro. Sí, sí. O sea, y creo que tú y yo no mentimos a nadie. Si lo que hubiéramos visto en el Liverpool, bueno, de hecho, yo en la fanzone vi cosas un poco incívicas, o sea, todo se tiene que decir, pero, o sea, eh, lo que no se puede hacer es permitir que se mienta descaradamente. De todas todas, lo que dice un poco Alex, la etiqueta hooligan que se sigue usando en 2022 por medios españoles, quiero decir, da un poco que pensar todavía, porque creo que cualquier persona que sepa un poco sobre fútbol inglés sabe que el hooliganismo fue una cosa muy, muy, muy grave y que no se puede mezclar con borrachos, que creo que son dos cosas diferentes. Hooliganismo me parece que era bastante más organizado que ocho borrachos liando la parda, que también es denunciable, pero no es lo mismo. Por ir acabando, chicos, porque tampoco queríamos que este podcast se hiciera muy largo, ya llevamos más de 40 minutos. Yo quiero haceros una pregunta. Alex ha mencionado antes a esto de Sanfield. Creo que para mí, al menos personalmente, el contacto con las redes sociales en este mundo en el que no vivimos en Liverpool fue muy importante. Y quería preguntaros si tenéis como algún scouser vosotros de referencia de estos primeros comunicadores que hubo sobre el Liverpool o gente simplemente que os acercaba un poco más a Liverpool. Yo, por ejemplo, por empezar, desde luego esto es Anfield y George Olmos, a los que mando desde aquí un saludo. Y creo que hicieron un trabajo, o sea, que hacen un trabajo excepcional para el público hispano. Y luego en inglés, últimamente me he acercado mucho a. Pero claro, estos ya no son scouts españoles, pero bueno, me gusta mucho el rollo de Anfield Rope. Y no sé vosotros si recordáis como tener a alguien de referencia que siempre, cuando queréis saber algo del Liverpool, decís, voy a ver a este, a ver qué ha contado. pues sí, yo creo que en español, pues esto es Anfield, ha vivido bastantes etapas, pero yo creo que sobre todo hace unos años pues era un proyecto muy potente, con unas secciones muy variadas en la web. No me acuerdo del blog que traían desde historia hasta análisis tácticos, cosas un poco más off topic, y a mí me gustaba mucho. Y luego, pues
pues mítica gente de Twitter también, yo qué sé, aparte de yo Solmo, como tú comentabas, pues Luis, Amador, José Mari Chavala, bueno, gente que han estado. Hostia, Amador, Love. Se me había olvidado Love. Yo creo que es uno de los primeros que. O sea, tuiteros solo sobre Liverpool, yo creo que es uno de los primeros a los que le di follow. Sí, sí, son gente que al final también lleva muchos años yendo al club y al entrar en Twitter pues es un poco los primeros que yo por lo menos seguí. Luego a nivel ya en habla inglesa, pues como dices tú, de Anfield Rap, de Redmen TV y alguna más que se me olvida, pero bueno, yo creo que también hay mucho contenido de calidad y esperamos también, pues nosotros en lo que podamos ayudar a seguir expandiendo esta marca Liverpool. Sí, los habéis mencionado todos, ¿no? En redes sociales siempre. Yo, ya que a lo mejor un poco como outsider, no he sido muy consumidor tampoco de contenido en redes. O sea, parece mentira, ¿no? Con todo lo que las uso y lo mucho que hablo por ellas, pero sí me ha gustado mucho rodearme sobre todo, y creo que esto nos ha pasado a todos, de una pequeña comunidad que hemos ido conociendo en redes, no tan profesional del mundo de no ser un comunicador, de no analizar al Liverpool, de no informar, sino de gente que lo vive, ¿no? De aficionados. Y yo he conocido muchísima gente. Este club al final es increíble, es muy amplio y tengo un círculo que ya es, tampoco quiero decir prácticamente como familia, pero somos un círculo súper cercano, aficionados tanto de España como de Latinoamérica, donde hay, por cierto, una pasión increíble por el Liverpool y ese es el círculo del que me gusta rodearme siempre, ¿no? De amigos con los que puedas hablar de una manera un poquito más informal y bueno, de los medios oficiales ya los habéis comentado todos y sobre todo de Anfield Grab, a mí me parece que ahora mismo es la gran referencia en todo lo que hace, que lleva incluso proyectos que van más allá del fútbol, porque creo que colaboran también a nivel musical, que se han encargado de hacer, si no me equivoco, estos murales que hay en la ciudad ahora que se han puesto, no, tampoco quiero decir de moda, pero bueno. Algunos sí. Yo hice un tour de murales hace poco y algunos están financiados por, Sí. por Danfield Wrap, sí. Sí, o sea que ha ido más allá y ha roto barreras que, bueno, de hecho ahora en el tour que se está dando por Asia, que finalizó ayer con el partido contra el Crystal Palace, pues ellos estuvieron allí cubriendo, invitados por el Liverpool y fue, bueno, han creado mucho contenido que está viendo últimamente en redes sociales, pero vamos, que sí que, sobre todo el mensaje que trasladamos es que esperamos ser ahora ese medio de referencia, no lo tenemos que ganar, evidentemente no lo vamos a ser ahora, pero que aquí la gente puede encontrar un rincón de confianza en el que vamos a analizar al Liverpool con honestidad y evidentemente con pasión, porque todos somos aficionados. Y creo eso siempre lo comento yo, es una perspectiva muy interesante, porque si vas a alguien que no es aficionado, vas a tener una visión más general o no tan no con tanto sentimiento, digamos. Y nosotros vamos a darle una perspectiva con la que los aficionados del Liverpool creo que van a poder estar más familiarizados y van a sentirse más representados, quizás. Así que bueno, desde aquí lanzamos eso, ¿no? Que la gente colabore, que nos deje sus comentarios y que hable tanto por redes sociales como por los medios por los que publiquemos estos podcasts, porque queremos crear comunidad y creo que eso es lo bonito al final del Liverpool, que de una manera o de otra, sea más profesional o más amigable, siempre acabamos creando un círculo de confianza. Tal cual. Este podcast de momento va a estar en iVoox y Spotify. Luego, si la gente pide plataformas más raras, pues nos iremos abriendo. Y podéis dejar comentarios, podéis mandarnos mensajes. También dejaré nuestros arrobas. Bueno, los digo ahora rápidamente. Coque es arroba coca barra baja PL. Alex, ya lo he dicho, es arroba milerismo. Creo que es el más fácil de retener. El mío, buscar arroba Diego BLO y el primero que salga. No creo que haya muchos Diego Blomqvist. Detenerlo todo es una tortura. No sé si queréis comentar algo más en este primer episodio. Decir que ya los próximos ya sí que estarán centrados en más el terreno deportivo. Habrá uno la semana que viene de presentación de la temporada. Fichajes, salidas, novedades, cualquier cosa que haya desde aquí hasta entonces lo analizaremos. Y no sé si queréis comentar algo más, chicos. No, yo en principio no, decir un poco lo que me gusta el mensaje que dijo Coque, ¿no? Al final de crear comunidad, que la gente deje comentarios, que no descartamos, por ejemplo, la idea de invitar a algún otro aficionado que quiera comentar cualquier cuestión sobre la actualidad del club. Al final, pues también queremos servir un poco para dar voz a la gente que la quiera tener y eso, pues esperemos que os haya gustado este primer programa y esto acaba de empezar. Pues nos iremos viendo semanalmente o incluso en espacios de tiempo más pequeños y muy contentos de poder empezar este proyecto que creo que muchos teníamos ganas ya de que se hiciera realidad.
esta ha sido, podríamos decir, nuestra cara más personal. Ha sido un podcast diferente para presentarnos y lo siguiente ya va a ser a cuchillo, a diseccionar al Liverpool, a hablar de la temporada que promete ser interesante y esperemos que exitosa. Y claro, recordarle a la gente que el 30 de julio es la final de la Community Shield, que es un torneo de carácter veraniego y amistoso, pero en el que se disputa la Supercopa inglesa, podríamos decir, así que... Es el torneo de la galleta, pero esa galleta hay que comérsela. Claro, o sea, es el torneo de la galleta, pero siempre hay que ganar la galleta. Así que contra el Manchester City, que es el campeón de Premier. Claro, decíamos que contra el Manchester City, que si fuera contra, yo qué sé, contra el Arsenal, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues igual, pero con la rivalidad que hay estos años, se tiene que ganar cada partido al Manchester City. Pues nada, chicos, lo dicho, podéis seguir a este podcast ya en Twitter en @scousers, en Instagram en el mismo @scousers, podéis seguirnos nosotros en Twitter y en Instagram, y nos leemos pronto, nos escuchamos pronto. Un saludo, Coque, muchas gracias y disfruta de lo que te queda de vacaciones. Un placer, nos vemos aquí en unos días lo comentamos, para entrar ya a degüello con el equipo, que hay mucho que comentar. A cuchillo. Y un saludo, Alex. Disfruta totalmente de las vacaciones, que ya estás libre de exámenes y historias. Y ahora disfrutar un poco, y aparte lo que decías tú de la gente que nos siga, pues también que nos compartan por los grupos que hay de WhatsApp del Liverpool o aficionados que conozcan también, para llegar a más gente y crear una comunidad y una familia lo más grande posible. Eso es. Si tu primo te habló una vez del Liverpool, le mandas este podcast. Si tu padre te dijo una vez que le gustó un partido de Gerrard, le mandas este podcast. Manda este podcast a todo el mundo y nos escuchamos la semana que viene. Esto ha sido el primer episodio de Scouser. Muchas gracias y hasta pronto.